en la región, sobre la variabilidad de los escurrimientos, sobre la hidrología en zonas áridas, sobre temas de salud y cambio ambiental, sin olvidar el tema de los recursos pesqueros, que en el centro fue el origen, y que por aquí hay un par de presentaciones de nietos académicos del doctor Luis. Hoy el tema de cambio climático en el centro cruza todos los programas académicos, y esto nos debe llevar a poder plantear estudios pues, cada vez más integrados, cada vez más multidisciplinarios y cada vez más colaborativos. Y ojalá este foro, estoy seguro de que sí, sea una oportunidad para ubicar posibilidades en este sentido con colegas de otras instituciones y particularmente de la UNAM, que por cierto ya hay varias colaboraciones en curso. A manera de reflexión final, si me lo permiten, y también derivada de la experiencia con recursos pesqueros, me gustaría recordar o opinar más bien que creo que el humano tiene muchas dificultades para relacionarse, para dimensionarse en relación con la naturaleza, con cuál es su efecto, el efecto de las actividades humanas respecto de los fenómenos naturales. A mediados del siglo XIX, Thomas Huxley concluía que los recursos pesqueros eran virtualmente inagotables, esa era su conclusión formal después de haber hecho un estudio. A mediados del siglo XX habíamos demostrado, sabíamos, entre comillas, sabíamos que esto no era cierto y que la sobreexplotación era la causa de la disminución de casi cualquier población pesquera. Ahora, digamos, a principios del siglo XXI sabemos, otra vez entre comillas, que hay diferentes fenómenos a diferentes escalas que están interactuando de manera compleja para afectar los recursos y su entorno, es decir, sabemos que en realidad no sabemos, ¿no? Hoy también estamos seguros, lo pongo entre comillas, que el calentamiento global es una realidad, ¿no? Que rebasa por mucho a la variabilidad natural y que nosotros, los humanos, la actividad humana, somos responsables de fenómenos como el derretimiento de los hielos polares, por mencionar solo un ejemplo, y esto es en los medios un lugar común, un hecho que se asume. Se olvida, por ejemplo, que Groenlandia entre el año 1000 y el año 1500 pues estuvo habitada, ¿no? Groenlandia significa tierra verde, quizá no era tan verde, pero era más una estrategia de los vikingos en este caso para animar a la gente a que la colonizara, pero indudablemente había asentamientos y eso quiere decir que el clima de Groenlandia por lo menos era radicalmente diferente, mucho más cálido de lo que lo tenemos ahora. Tomando solo este ejemplo, pues mantengamos en mente en este coloquio la posibilidad de que en realidad los cambios climáticos, no el cambio climático, se habla de diferentes fenómenos a diferentes escalas que interactúan de manera compleja para afectar al humano y a su ambiente, es decir, algo de lo que aún sabemos muy poco. De mi parte sería todo. Les comento que vamos a proceder a escuchar las presentaciones de manera continua y reservaríamos un espacio de tiempo hacia el final para preguntas, opiniones, intercambios. Buenos días. Muchas gracias al doctor Yu. Voy a continuar con una presentación del doctor Luis Brito, que él está en la unidad Guaymas y que no pudo venir. El título de la ponencia son las tendencias históricas observadas tanto en lluvias como en caudales en México. Son indicaciones extras de un clima cambiante. Bien, los resultados que se presentan se van a poder consultar si es de mayor interés en esta publicación que están viendo en su pantalla. El motivo de este estudio tuvo la siguiente motivación. Primero, el conocimiento incompleto de los cambios observados en México en lluvias y en caudales. Existe una falta de estudios en México sobre la detección y atribución de estos cambios. Aparentemente se están incrementando la frecuencia de los eventos extremos en los últimos años, entonces se tiene que analizar para corroborar si esto es cierto.
y la necesidad de proponer nuevas metodologías que tomen en cuenta la no estacionariedad de las series. Esto último ya se está discutiendo en los centros de enseñanza de países desarrollados. Como ejemplo, tenemos esta publicación del Science en 2008. Bien, hay dos enfoques para detectar los cambios de los recursos hídricos. Primero, analizando los cambios observados en los componentes del balance hídrico, es decir, entendiendo el ciclo hidrológico. Y el segundo, el análisis de las tendencias. Ambos enfoques son difíciles de llevar a la práctica. En el primer caso, se espera que el incremento de la temperatura global provoque perturbaciones en el ciclo del agua, pero los cambios son extremadamente difíciles de detectar. Algunos componentes ni siquiera los podemos medir y son tan solo estimaciones, como por ejemplo la pérdida de evapotranspiración. En el segundo caso, se hace necesario entonces contar con series suficientemente largas, homogéneas y representativas de una región, pero también hacen falta datos. Aun cuando se observan tendencias de algún tipo, su correlación no es sencilla. Hay dificultades al intentar atribuir los cambios a perturbaciones antropogénicas, como la sobreexplotación de acuíferos, los desvíos de agua para irrigación, el control de agua para generación de energía eléctrica y el control de avenidas, y la complejidad de los procesos que extremadamente forzan la variabilidad hidroclimática, es decir, los cambios naturales y la variabilidad intrínseca de baja frecuencia. Aunado a esto tenemos más dificultades, como es el que se hagan los ajustes de tipo lineal. No siempre es adecuado, particularmente cuando las series muestran una variabilidad interanual sobrepuesta a la variabilidad de baja frecuencia. Por ejemplo, tenemos estas tres gráficas. En la primera se ve la tendencia, que la tendencia es positiva, el número de días en el año con precipitaciones que son diferentes de cero. Se ve una tendencia al incremento de estos números de días. La precipitación acumulada anual también se ve una tendencia al incremento. Y la tercera es el caudal medio anual. En estas tres series se observa un incremento general. Sin embargo, un análisis detallado muestra mejor la estructura de las series. Por ejemplo, hasta 1959 se ve una tendencia al decremento y posteriormente a ese año se ve la tendencia al incremento. Entonces, si nosotros sacamos la tendencia, dependiendo de qué periodo estemos analizando, va a ser nuestro resultado, porque los procesos no son lineales. Además, resulta necesario tomar en cuenta la autocorrelación de las series. De acuerdo con esto, entonces, los objetivos del trabajo son analizar las tendencias observadas y sus estructuras regionales en las lluvias y caudales en México para el periodo de 1920 a 2008, así como identificar los patrones regionales observados en las tendencias de lluvias y corroborar su consistencia espacial con las tendencias observadas en caudales. Los datos son series de precipitación, que son 1.161 series, y de caudal 141 series, que tuvieran más de 40 años de registro. La metodología: primero se analizan las series para ver su control de calidad, eliminando errores y verificando estas. Se hace la prueba de homogeneidad, se hace un ajuste de tendencia lineal por mínimos cuadrados, como se explicó anteriormente. Se hace un análisis estacional considerando la época de octubre, de invierno, de noviembre a abril, y para todo el año, que es un año que va de mayo a abril. El país se dividió en dominios, es decir, polígonos irregulares para facilitar el análisis. Y los datos se muestran estandarizados para facilitar su comparación. Nos hacen la distribución de las estaciones y los dominios son el norte, que están marcados en los polígonos verdes, el centro, el sureste y la península de Yucatán. Entre paréntesis viene la densidad de las estaciones en cada dominio, y las líneas azules
En la gráfica D muestran los parteaguas principales. Los puntos rojos, que son las estaciones climatológicas,